allí en la Nunciatura, antes de ir a Cuatro Vientos, recibió a mi madre, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis sobrinos y a servidor. Y en el momento de saludar a mi madre, yo tengo la fotografía, él le pone el brazo a mi madre en el hombro y le dice: gracias por su hijo. Ha sido la palabra que a mi madre la llenó de emoción. Y en cierto modo, pues como toda madre, te gusta tener cerca a los hijos, ¿no? Yo he estado siempre fuera. Entonces era la recompensa al sacrificio de mi madre, de la separación que yo, pues por este servicio he tenido de ellos. Y luego a mis sobrinos, uno por uno, un sobrino mío que es muy deportista, le preguntó el deporte y cómo hacía y cómo jugaba, es decir, todas las cosas así. Era muy, muy, muy próximo a la gente. La primera ocasión, en el año 94, que yo le presenté a mi madre, mi padre hacía pocos meses que había muerto, mi madre iba vestida de luto, y dijo: Santo Padre, esta es mi madre. Ah, la mamá, ¿y el papá dónde está? Dije: mi papá ha muerto hace unos meses. Dice: pues digamos un responso. Y empezó a recitar el Salmo de Profundis, ¿no? Esos detalles humanos, caritativos, misericordiosos, pero que, insisto, tienen su fuente en lo que he dicho al principio, en la oración, en la sintonía con Dios, que después te hace actuar como a Dios le gusta que se actúe. Usted acaba de decir ahora una cosa y que yo le he leído en artículos que ha escrito durante estos años, especialmente ahora en las últimas semanas con motivo de la beatificación de Juan Pablo II. Usted habla mucho y con agradecimiento y con, bueno, pues con emoción, incluso diría yo, de los años de servicio que usted ha dedicado al Papa. Yo he escrito un artículo recientemente y le he titulado El privilegio de servirle, porque servir a Juan Pablo II, haber estado cerca de él, haber aprendido de él, es una gran enseñanza para la vida. Yo hoy soy pastor, soy obispo, y en lo que él hace yo he encontrado, en lo que yo le he conocido, he encontrado luz para mi ministerio. Mire usted, por las mañanas el Santo Padre, antes de ir a la oficina, después de la misa y el desayuno, solía pasear media hora, 45 minutos por una terraza que hay arriba del apartamento. Una terraza que desde la plaza de San Pedro no se ve, pero desde las oficinas nuestras que de Estado sí que se ve. Y yo, desde mi despacho, la ventana, yo le veía allí paseando. Si era invierno, solía llevar una gorra negra y un manteo negro. Si era verano o primavera, iba solo con la sotana blanca, paseaba por aquí y por allá. El momento antes de retirarse, él se acercaba a la verja de la terraza. En la plaza siempre hay peregrinos. ¿Qué pasa? De forma silenciosa, sin ninguna notoriedad ni tal. Los peregrinos no eran conscientes de eso. Daba la bendición y se retiraba ya al trabajo. Yo todas las noches, antes de retirarme, la casa mía en Ibiza está muy alta, y yo salgo al balcón y bendigo a Ibiza y Formentera. Te crea un vínculo, un lazo, una unidad con tus fieles. Luego, estar atentos a tu problema, a tu situación, es decir, es esto que he contado, y papá se ha muerto, pues a rezar por el papá, ¿no? Cuando yo trato a la gente y me dice que tiene una niña enferma, o que tiene un hijo con problemas en los estudios, o que tienes a la suegra, eso me indica que tengo que rezar por esas situaciones, ¿no? Por eso, el haber tratado a un buen pastor, para los pastores, es un regalo. Y por eso ha sido un privilegio, y lo digo así, para mi ministerio como sacerdote y como obispo en la Iglesia Católica, el tratar de emular o de imitar este ministerio. Luego la humildad. Juan Pablo II era una persona profundamente humilde, Fíjese que él vestía el traje sacerdotal, vestía la sotana, pero eso ya está, no ha buscado cosas extraordinarias, ¿no? Vestir el traje sacerdotal, en su caso el traje pontificio, y muy bien. Y cuando estaba en el apartamento, cuando ibas por la noche a cenar a su casa, la sotana que solía llevar no era una sotana de esas de tergal perfectamente planchada, no, era una sotana de ir por casa con el cuelletito a lo mejor un poco gastado, un poco arrugada aquí de estar sentada, es decir, una sencillez y una naturalidad
que primero no tenías miedo y después te sentías a gustísimo con él. Los aspectos del pastoreo de Juan Pablo II, creo que para los pastores yo he encontrado en su vida, en su ministerio, en su enseñanza, he encontrado mucha luz para mi ministerio. Los jóvenes, pues estudiando, viendo la juventud de Juan Pablo II y sus indicaciones, encuentran fuentes para inspirar su vida de jóvenes cristianos. Las familias cristianas, en las enseñanzas de Juan Pablo II, tienen fuentes y instrumentos y ayudas para vivir como familias cristianas. Se cumple así lo que he dicho al principio, pastores según el corazón de Cristo. Y esto el Papa Juan Pablo II lo hizo de maravilla. Por eso es que el grito santo súbito no es un grito aislado. Santo súbito lo dice una familia, pero lo dicen los jóvenes, lo decimos los sacerdotes. Santo súbito porque cada uno nos ha dado la gota que nos hace falta para vivir nuestra vida, ¿no? Estamos grabando esta conversación en el día del cumpleaños del Papa. Yo no digo que hoy hubiera cumplido 91 años, yo digo el Papa hoy cumple 91 años. ¿Por qué? En una ocasión, digo, Santo Padre, eso que usted dice, a raíz de lo que dijo aquí en Madrid, el Papa es joven. Dice, ¿eso usted cómo lo explicaría así? Dice, el Papa es joven. Uno es joven si tiene delante muchos años de vida. Yo tengo la vida eterna por delante. Mira si tengo años, ¿no? Entonces, hoy es el cumpleaños, 91 años, de una serie interminable que es la vida eterna, donde él está y donde, además se lo pidió, ¿no? Dejadme ir a la casa del Padre, de sus últimas frases, y esa casa del Padre, como dice Benedicto XVI, desde cuya ventana nos sigue viendo y bendiciendo. Hablando precisamente de esos últimos momentos de la vida de Juan Pablo II, aunque ha sido incluso criticado, lo fue en su momento por algunos, pero bueno, por lo general se valoró incluso la presencia del Papa en momentos en los que ya apenas podía hablar, en los que el deterioro físico era evidente, pero él quiso estar ahí, una especie de evangelio del sufrimiento. Sí, es decir, él cuando apareció el miércoles, él murió un sábado, cuando apareció el miércoles no pudo decir una sola palabra y creo que fue el discurso más elocuente de todo su pontificado. Es decir, aquí estoy, os bendigo, el sufrimiento vale. Fíjese que el Papa al sufrimiento le dio siempre mucho valor. Apenas nombrado arzobispo de Cracovia, la primera carta, el primer escrito que él hizo fue a los enfermos de Cracovia pidiéndole que ofrecieran los sufrimientos por su ministerio. Y él decía, sin la ayuda del sacrificio de los que sufren, yo estoy muy débil. Instituyó la jornada del enfermo. Él siempre a los sufrientes cuenta con ellos, ¿no? Entonces eso él lo tuvo siempre muy presente, y ese día, ese miércoles, apareciendo en la ventana como sufrimiento, como una persona que sufría, vino a decirnos, el sufrimiento vale, no hay por qué esconderlo, hay que vivirlo y vivirlo bien. También el sufrimiento es camino del cielo, y de hecho Jesús sufrió. Y entonces los cristianos hemos de también tener amor y estima y no rechazo al sufrimiento. Incluso, don Vicente, hay una anécdota que usted la ha escrito hace poquito, lo he leído yo en un artículo que ha escrito usted hace poco, una anécdota de cuando el Papa sufrió el atentado, hace por cierto 30 años, el 13 de mayo en la plaza de San Pedro. Él días antes había bendecido una ambulancia de los servicios médicos del Vaticano. El día anterior él bendijo una ambulancia del FAS, del Servicio Sanitario Vaticano, y eso me lo contaba el secretario, y al hacer con el agua bendita la aspersión del vehículo dijo, y bendigo también al primer enfermo que llevará esta ambulancia. El primer enfermo fue él el día siguiente. Monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza y Formentera, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, por tantas cosas que nos ha contado. Nos hubiese encantado poder seguir, pero el tiempo se nos